lo importante de esta vertiente es que hay un montón de gente, de un montón de hispanos en Estados Unidos que están escuchando podcasts, que están consumiendo podcasts semanalmente y que se les está haciendo un poquito difícil encontrar más contenido, así que lo más probable es que necesitamos más contenido. Así que si tú tienes una idea, ¿verdad? Si has estado pensando, ay, debería hacer un podcast, esto, lo otro, lo más probable ahora mismo es el mejor momento para sacar ese podcast para que le sirva a esta comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Mayra, ¿cómo estamos? Todo bien, sobreviví a una tormenta eléctrica ayer, pero no es mi primera, he visto así, pero esta estuvo heavy, se fue a la luz y todo. Así que esas tormentas eléctricas en Estados Unidos son otra cosa. Y más en el área este, son como que ridículas. Sí, o sea, son de miedo. Sí, esa casa temblando, con el estruendo, iluminándose la casa entera, la pobre perra sufriendo estrés postraumático. No, Bendito. Sí, fue un espectáculo, pero estamos aquí, la pasamos, estamos. A mí me gustan, la verdad, soy sincera, sé que suena extraño, pero me gusta ver los relámpagos y todo el asunto. ¿Y tú? ¿Qué está pasando por ahí? Todo muy bien, con mucha calor aquí en Puerto Rico, pero lo que está caluroso es esta edición del newsletter y lo que va a hacer este podcast, porque este newsletter esta semana vino bien cargado y como dijo nuestra amiga Yesenia Bocanegra que me escribió al email, este email está no 1, no 2, no 3, 7 emojis de fueguito. ¡Toma! Así que hay que hablar de todas estas cosas que se compartieron. Vamos a hablar de un reporte de contenido de audio en Estados Unidos, también estrategias para impulsar el podcasting en español y reportes de consumo de hispanos en Estados Unidos, la influencia de los podcasters, un evento en Guatemala, un récord Guinness, una asociación nueva en Perú. Vamos a hablar de los podcasts y están demasiado de cortitos. Vamos a hablar también de la conexión, la importancia de la conexión en vivo, la guía definitiva para promocionar tu podcast, cómo relanzar. Bueno, esto está lleno, hay un montón de cosas. Todo. Pero antes de brincar a esto, rapidito, antes de brincar a todos estos temas, que recuerda que tenemos capítulos, así que si quieres brincar a una parte de esta específica, puedes ir en tu aplicación moderna de podcasting y escoger el capítulo. Me encanta el insight moderna. Moderna, sí, tiene que ser moderna, pues no puede ser cualquiera. O sea, un Pocket Cast, un Apple Podcast, así. Tú, la semana pasada estábamos hablando de downloads y tú mencionaste que si alguien que nos escuchaba o nos leía estaba en los millones de downloads, que nos escribieran, ¿verdad? Que nos dejaran saber. Y yo, bueno, o sea, este podcast no es. Así que, pero sí, tenemos a alguien que está en los millones. Nuestro amigo Steven De Vincenzi de Simple English News Daily, él dice que está a punto de llegar, su podcast está a punto de llegar a 10 millones de downloads en un par de meses. Él lleva 5 años ya haciendo este podcast. Es un podcast de 7 minutos, es diario, pero 10 millones es un montón. O sea, hello, felicidades. Eso requiere un commitment. Y se nota si está en ese punto es que él está definitivamente va a todas con su podcast, así es que felicitaciones Steven, porque de verdad que esas son de las cosas que uno escucha en podcasting y dice yeah, qué bueno, y no es no es Joe Rogan, no estamos hablando de Joe Rogan. Una persona normal puede llegar. Una persona normal, gracias. Sí. Steven me hiciste el día, Steven, gracias. Steven también dice que él escucha en Pocket Cast y escucha también, estábamos hablando de las diferentes velocidades en que se escuchan.
y dice que él escucha entre 1 a 1.5, que nosotros estamos solamente en 1.1. Gracias. Gracias. Pero en su opinión, escuchar algo en más de 2x ya es de psicópata. Estoy de acuerdo con él. Estamos totalmente de acuerdo, Steven. Así que muchas gracias, Steven. Recuerda que también tenemos otros comentarios aquí que vamos a estar mencionándolos ya mismito mientras estamos hablando de estos temas. Recuerda que tú te puedes agregar a la conversación también. Nos escribes un email, nos escribes por redes sociales y definitivamente siempre te vamos a dar ese shout out aquí. Claro que sí. Y vamos a comenzar porque esto está cargado hoy. Primero, comencemos con el reporte que salió acerca del panorama de contenido de audio en Estados Unidos. Este interesante fue Digital Silk, que publicó esta semana. Fue como un recuento. ¿Me nos puedes explicar un poquito más de eso? Sí, este reporte fue una compilación de data de diferentes fuentes y, ¿verdad? Estaban como tratando de acomodar todo y presentarlo de una manera. Encontraron exacto que en Estados Unidos el número de oyentes mensuales es de 144 millones y alrededor del mundo son 460 millones de oyentes mensuales. O sea, 400 millones y de ese canto un montón están en Estados Unidos también. Yes. La inversión publicitaria estaría llegando, esperan que llegue a 3.200 mil millones este año. O sea, que hay un montón de dinero. Y uno de los datos bien interesantes de este reporte es que los oyentes están distribuidos casi por igual. O sea, los millennials y la generación Z pues son quienes lideran el consumo, pero que no están separados cuando vemos a los boomers, ¿verdad? Y la gente mayor también. Sí, no, o sea, el asunto de la cantidad de publicidad, de dinero que se va a invertir en publicidad y la cantidad de gente, la verdad que oyentes, eso me da esperanza, me hace sentir bien. No sé si a ti, pero a mí es como que, qué chévere. No, claro, o sea, es mucha gente que está escuchando, obviamente dice que están escuchando mensual, pero igual esta gente escucha, es bien raro, yo creo que es bien raro que alguien escuche solamente como que un podcast al mes. O sea, por lo menos ellos están escuchando uno, eso es lo que están diciendo. Ya. Pero sabemos que esta gente, usualmente hay unos reportes que dicen que quienes escuchan constantemente escuchan como 4 punto algo episodios al mes, así que están consumiendo otras cosas. Y hay un montón de oportunidades. Así que, de nuevo, una nueva manera para saber de que hay gente allá afuera buscando contenido. Y de eso vamos a hablar ahora también. Yes. Porque hay un montón de gente que está interesada en escuchar distintos podcasts. En especial, voy a eso ya, porque yo no como cuento, voy directa a la que... En especial, en la próxima nota que tienes que dice, piden estrategias para impulsar podcasting en español. En especial, en español. ¿Qué está pasando con la industria hispanohablante, los que hablan español? Cuéntame, porque esto está, sí, está bien interesante. Yo aquí me quedaría, yo creo que el episodio entero. Dale. Aquí, en esta nota, hay dos vertientes. La vertiente de las estrategias, ¿verdad? Y de lo que están pidiendo para impulsar el podcast y cómo llegar a hacerlo y quiénes deberían hacerlo. Y la otra vertiente de este reporte, que es del grupo Hacker Boss, la vicepresidenta de estrategia Katie Miller, ella esto fue, vamos un poquito para atrás, esto fue en la conferencia de Radio Hispana en el 2025, en un panel que se llamaba La Revolución del Podcast Mercadeando Hispano. Y allí Katie presentó unos puntos de un estudio que va a estar saliendo pronto, en unos cuantos meses, y allí encontró que la mitad de los hispanos, o sea, casi 5 de cada 10 hispanos de 18 a 54 años consumen podcast semanalmente. Yes. Los adultos de 35 a 54 consumen más que los adultos jóvenes, o sea, casi 3 de cada 10 versus casi 2 de cada 10 adultos jóvenes. Que el 45%, o sea, casi 5 de cada 10 prefiere podcast bilingües, mientras que 3 de 10 prefieren solo español. Pero el punto más interesante aquí fue que casi 5 de cada 10 de los encuestados dicen que no encuentran suficientes podcasts en español. Y la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es, ¿por qué? ¿Cómo hacer? ¿Por qué? O sea, porque de que hay gente haciendo podcast en español, habemos gente haciendo podcast en español. ¿Por qué razón no nos encuentran? ¿Qué Eso está pasando? Sí, está bien raro. Yo no sé si es, o sea, falta de promoción en las aplicaciones que usan.
falta de conocimiento de que hay otras cosas afuera, si se les hace difícil hacer el search, de repente, ¿verdad? Cuando están tratando de buscar en la aplicación que usen, no les sale nada en español. A ver, o sea, cuando yo me he metido, por ejemplo, a Apple Podcast, si yo quiero encontrar algo en español, yo tengo que ir específicamente a la parte que dice podcast en español. Sí. Si yo no entro ahí, es bien raro que yo encuentre un podcast en español entre todo el montón de opciones que da Apple Podcast. O sea, si yo entro ahí, tiene que ser directamente a la parte de español. Si no, no lo encuentro. Y creo que lo mismo pasa en Spotify, si te soy sincera. Sí, o sea, tiene que ser un punto de las aplicaciones que no necesariamente están presentándole este contenido. Aunque, por ejemplo, Spotify, y entiendo que Apple Podcast también lo va a tirar pronto o ya lo tiró, están dando como en Netflix, que tú ves una película, una serie o lo que sea, y cuando se acaba te dice como que si te gustó esta, pues te gustaría esto también. Las recomendaciones, Las recomendaciones. Y entonces ahí, pues, me imagino que deberían estar... O sea, sí, Spotify, la aplicación debería ver este podcast en español y fue de X temas, así que me imagino que le gusta también. Debería escuchar. Y será tal vez, no sé si será por la región en la que nosotros estamos, si alguno de nuestros amigos que está en España nos puede aclarar si en sus Apple Podcasts o Spotify tienen más opciones en español. Ahí podríamos entonces también como que aclarar un poquito eso. Sí, yo imagino que sí. Yo imagino que eso tiene que influir ahí bastante. Pero lo importante de esta vertiente es que hay un montón de gente, de un montón de hispanos en Estados Unidos que están escuchando podcasts, que están consumiendo podcasts semanalmente y que se les está haciendo un poquito difícil encontrar más contenido. Así que lo más probable es que necesitamos más contenido. Así que si tú tienes una idea, ¿verdad? Si has estado pensando, ay, debería hacer un podcast, esto, lo otro, lo más probable ahora mismo es el mejor momento para sacar ese podcast para que le sirva a esta comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Y aprovechar todas las herramientas que tengas para visibilizarlo. Porque quieres que esa gente sepa que estás ahí. O sea, porque si no lo encuentran, tenemos que ponerse así, buscar manera de ponerlo en la cara, como que mira, y en español, está aquí para ti. Así es que creo que eso, encontré bien interesante eso. Pero esto tiene dos vertientes. Exacto. La segunda vertiente de este punto es el tema en general de esta charla, ¿verdad? De este panel de expertos ahí en la conferencia de Radio Hispana, es que ellos están diciendo que se necesita crear estrategias de distribución de contenido que estén centradas en la propiedad intelectual. O sea, crear contenido original y sacar este contenido original y darle la prioridad que ese contenido original requiere para que le llegue a las masas y le llegue a este 49% de hispanos en Estados Unidos. Hernán García March, que es el director de producción de podcast en Televisa Univisión, él dice: hay que centrarse en el desarrollo de la propiedad intelectual y en cómo cada formato sirve a esa estrategia. Si lo único que hace es subir el programa mañanero de 4 horas, no estás haciendo podcasting. Yo ¿verdad? Me imagino que Hernán lo dice de experiencia que él tiene allá. Me imagino que estará en Florida, ¿verdad? En Miami, donde está Televisa Univisión. Pero él está viendo lo que están haciendo y está viendo que muchas emisoras allá están haciendo esto, de que lo que sale en televisión lo empacan y lo ponen en audio y dicen que es un podcast. Pero aquí en Puerto Rico, eso también es la lata. O sea, aquí en Puerto Rico está pasando un montón. Para mí, yo tengo experiencia personal con esto, porque yo empecé unos podcasts aquí en un canal de televisión en Puerto Rico. Solamente de esos podcasts solamente uno sobrevive y el otro está ahí más o menos como que, ¿verdad? De vez en cuando lo tiran, de vez no. Pero entonces, después de que yo me fui y pasé toda esa parte, empezaron a tirar podcasts, pero están haciendo lo que Hernán está diciendo. Ellos cogen programas en radio y los tiran por audio, y programas de televisión y los pican y qué sé yo, y los suben como si fueran unos podcasts. Y esa ahora mismo es la estrategia de ellos. Dejando un montón de oportunidades en la mesa. Dejando un montón de talentos que ya tienen en el canal, que ya tienen allá adentro, o talentos afuera que también están buscando la oportunidad, ¿no? Y eso es una manera yo creo que es un low risk, high reward, lo que le dicen. Buscar
un podcaster o un creador de contenido por ahí que tenga algo y decirle, ok, pues te vamos a dar un año, tú vienes aquí, grabas aquí, usas los recursos de nosotros, obviamente vamos a ir a vender todo esto y vemos qué pasa y ahí puedes desarrollar algo. Pero están prefiriéndose ir por lo mucho más rápido que es, pues si ya estamos produciendo esto para televisión, pues pícalo ahí, tíralo en YouTube y tíralo en Spotify y vámonos que estarle. Es lo que yo siempre digo, que la macacoa venga. O sea, cuando escuché esto, por poco le hago un standing ovation cuando lo leí. Pero es lo que digo siempre, el lenguaje es distinto, el lenguaje de cada medio es diferente. Uh-huh. Entonces, hay otros espacios y otros, por ejemplo, noticias, y te lo estaba comentando, yo sé que hablo mucho de ellos, pero es que soy fan, me gusta, y me gusta cómo lo hacen. New York Times, por ejemplo, tiene su edición impresa, tiene su edición digital y tiene sus podcasts, que son podcasts que no los encuentras, ¿sabes? No encuentras en ningún otro lado. Y NPR, que es la radio pública de Estados Unidos, tiene su programación de radio pública, pero tiene podcasts que son únicamente podcasts y que los escuchas únicamente como formato podcast. No lo vas a escuchar en ninguna programación de radio ni nada por el estilo. Entonces, y son famosos y son conocidos y rompen el hit, son de los que están top muchas veces. Por lo tanto, ¿por qué no te cortes las patas? ¿Sabes? Como que dale oportunidad a talento nuevo también, ¿sabes? Gente que puede hacer eso. Y cuando digo talento nuevo, no solamente la persona que está al frente de la cámara del micrófono. Estoy hablando de también la gente que produce, porque hay gente que hacemos esto y no es para que necesariamente me den trabajo, yo tengo algo, pero hay gente que hacemos esto y nos dedicamos a esto, lo estudiamos, sabemos lo que estamos haciendo y te podemos ayudar a partir el hit. Si nos dices, mira, ayúdame a partir el hit, quiero partir el hit con esto, pues dale, vamos a sentarnos a hacerlo. No inventes si no sabes lo que estás haciendo. Sí, no, sí, eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? De todo este otro ecosistema de trabajo y de profesionales que hay, que no necesariamente, pues, o sea, cuando tú estás buscando este tipo de trabajo, pues no tienes que ser la cara o la voz. Pues tú puedes, hay un montón, como tú dices, hay productores, hay editoras, hay gente artistas gráficos, o sea, como que hay todo este otro arsenal de verdad de profesionales que sí, que le encantaría tener una oportunidad como esta, es decir, producir un podcast para un canal de televisión, o sea, pues, hello, claro que sí. Creo que eso es, yo creo que bien importante que se empiecen a preguntar y a cuestionar si voy a hacer un podcast, ¿cómo realmente puedo servir a la audiencia que está buscando un podcast, que no está buscando escuchar un enlatado? O sea, vamos a salir de los enlatados, creo yo. Así que los 2 puntos importantes de esta nota es que hay un montón de gente que habla, que escucha en español buscando podcast y que los medios deberían aprovechar eso, que hay tanta gente buscando y queriendo escuchar podcast en español para crear entonces podcast específicos para esa gente. Y salir de la cajita, por favor. No necesitamos más podcasts que sean en un asiento, 2 personas hablando, whatever, lo que estén hablando con un micrófono. Vamos a... Creatividad, por favor. Puede haber otras cosas. Vamos a disfrutar de esa creatividad. Puede ser bien interesante. Anyway, vamos a dejar de darle fuego a la lata con el asunto y nos movemos a que cada vez es más grande la influencia de los presentadores de podcast. Julio, tú eres un influencer. La influencia que yo tengo aquí en mi casa es solamente en algunos de mis gatos. En algunos, me gusta. No todos. A veces influencio a mi hijo. Tiene vida propia, lo sabemos. Pero mira, la influencia de los presentadores de podcast fue un punto que encontró el reporte de downloads de podcast Primavera 2025 de Cumulus Media y Signal Hills Insights. Y ellos encontraron que estos hosts, ¿verdad?, de podcast tienen más poder que influencers en redes sociales. Casi 6 de cada 10 consumidores de podcast semanales a quienes encuestaron dicen que esos hosts son quienes más influyen en sus decisiones, ¿verdad?, al tomar decisiones mayormente de compra, superando por mucho a las celebridades, que fueron casi 2 de cada 10,
los influencers fueron casi 1 o 14%, y los presentadores de radio, bendito, me da lástima, solamente un 9%, o sea, menos de una persona, 1 de cada 10, los ven como una influencia al tomar decisiones. Hace unos meses, a final de año, del año pasado, vimos unos reportes de cómo la publicidad en los podcasts es, durante la fiesta, ¿verdad? Durante Navidades, es un factor decisivo a los consumidores para comprarse. Estás buscando un regalo, ¿verdad? Quieres hacer algo y vas por ahí, vas escuchando un podcast y escuchas una publicidad de lo que sea y dices, ok, pues ya sé qué comprar, o ya tengo una idea. Que esa es la importancia, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ver con la parte de la conexión que se crea con el escucha cuando tú tienes un podcast, ¿sabes? Es como que de repente tú eres otra persona de a pie, ¿no? Tú eres otra persona que está ahí, que me estás hablando, te tengo en mis oídos, estoy eligiendo ponerte en mis oídos. Te tengo en mis oídos y si ya se crea una confianza, porque te estoy dando esa oportunidad, se crea una confianza. Y si tú me dices, si tú compras esto que yo estoy usando, me beneficia y me ayuda. Yo tengo tal tarjeta de crédito, mira, yo trabajo con esta gente, mira, yo duermo en tal matres, mira, yo uso tal ropa que no me da rash, que no me da, o sea, probablemente tú digas, contra, yo escuché a tal que dice de tal cosa y que no le da nada, así es que voy a probarlo y voy a buscarlo. Claro que sí, porque es otra persona de a pie, no es alguien que tú dices, esta tiene todos los chavos del mundo para pagar esto y probablemente es carísimo, o esto es inaccesible para mí por no sé qué motivo, sino que esa conexión yo creo que tiene que ver mucho con esa parte de uno poder vender en el podcasting. No sé, esa es mi muy humilde opinión aquí de conocimiento de marketing. Es la relación que uno crea con estos hosts, que a veces no conoce para nada, o sea, no los conoces personalmente, pero llevas tanto tiempo escuchándolos, confías en ellos, exacto, cuando sale un anuncio, pues tú dices, ok, pues sí, yo confío en esta persona y es mi amigo a la distancia, mi amiga a la distancia, así que voy a tomar en consideración lo que ellos entonces me están recomendando. Sí, así es que eso es algo para tomar en cuenta, yo creo, y tenerlo presente. En la nota puedes leer más data, Julio te puso un link por ahí, así es que puedes tener más información si te interesa meterle más a esto. Y se reunieron unos podcasters y creadores en un evento en Guatemala. Cuéntanos, ¿qué pasó por ahí? Se reunió un montón de gente allá en Guatemala, más de 500 personas se dieron cita en el Creator Talks, que es un evento que ya es referencia en el ecosistema digital en Latinoamérica. Entiendo que este es el segundo, si no me equivoco. El pasado fue en República Dominicana. Me encanta la idea de estos meetups, de estas organizaciones. El evento pues tuvo conferencias, paneles, network, un montón de cosas. Obviamente hablaron de podcasting y Raúl Muñoz, que es consultor y host de Podcast Titanes, él estuvo allí, habló con nosotros, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre Creator Talks. Hola, soy Raúl Muñoz, consultor de podcast para empresas y host del Podcast Titanes desde Monterrey, Nuevo León. Tuve el gusto de participar en el Festival de Creadores de Contenido en Guatemala, un espacio increíble donde la comunidad chapina se está moviendo muy fuerte en el mundo digital. En mi caso me tocó moderar el panel Podcasting y sus retos, donde tuve una conversación muy auténtica junto con Momo Urrela, creador del podcast Hablando Pajas, y Juan Pablo Peligra. Hablamos de cómo iniciar un podcast, de cómo conectar con la audiencia y de cómo abrir puertas y nuevas oportunidades a través de este medio. La verdad es que me llevo una gran experiencia, la energía de los creadores aquí en Guatemala es brutal, hay mucha pasión y muchas ganas de seguir creciendo en el ecosistema latinoamericano. La realidad es que si estás pensando en lanzar tu podcast, definitivamente este es el momento. Empieza, habla de lo que te mueve y, sobre todo, conecta desde la autenticidad. Este evento que se realizó en Guatemala, Creator Talks, es el segundo evento que se realiza por parte de los organizadores. El primero se llevó a cabo en República Dominicana y la verdad es que me pareció que eligieron a Guatemala porque pude ver con mis ojos cómo está creciendo en el tema empresarial, en el tema de su sociedad y en el dinamismo que tiene esta comunidad, y que seguramente vamos a tener muchas sorpresas de otros creadores de contenido guatemaltecos. Muchas gracias, Guatemala, a los organizadores de este evento, el Festival de Creadores de Contenido. Muchas gracias. Pues muchas gracias
gracias a Raúl por esa información y que sigan los eventos y meetups de personas en Latinoamérica y que los sigan moviendo por ahí. Un día, quién sabe si llegan a Puerto Rico o nos viajamos nosotros a alguno de ellos. Eso estaría bien nítido. Y en Latinoamérica siguen ocurriendo cosas. Este dato está bien curioso. Ven acá, o sea, este venezolano que rompió el récord Guinness con 43 horas consecutivas transmitiendo. O sea, ¿cuándo se fue al baño? Me imagino que fue al baño y siguió alguien hablando o algo así. Él tuvo que, mientras uno de estos estaba cantando, tuvo que haber hecho algo. Pero sí, ese fue Juancito, que él es comediante, podcaster y aparentemente es abogado también. O sea, súper cool. ¿Sí? Sí. Juancito de Venezuela, exacto, rompió el récord Guinness de un podcast más largo conducido por una persona tras estar en una transmisión por 43 horas. En lo que estaba leyendo, entiendo que él solamente pudo descansar 5 minutos de cada hora. Que me imagino que ahí, pues, ahí aprovechó, ¿verdad? Para ir al baño o lo que sea. O sea, que no durmió. No, él no durmió. Estuvo ahí 40 horas pegado hablando con gente. O sea, tuvo más de 45 figuras. Estuvo Wisin, Jay Wheeler, Piso 21. Hubo un montón de gente allí. También como que cantaron y, ¿verdad? Tuvieron como que unas presentaciones. Esto fue en la Industria Bakery en Miami. Norielis Ramos, que es nueva suscriptora del newsletter y ahora amiga del podcast, dice, wow, increíble. Más de 40 horas de transmisión. Para mí es una loquera total. O sea, ¿cuánto café tuvo que haber consumido esta persona? ¿Cuánto, Juancito? O sea, cafecito, cafecito cubano allí. Ya no corre sangre por esas venas, lo que hay es café. O sea, café puro. Válgame. Está brutal, es una loquera. Pero felicidades a él, ¿verdad? Por lograr este reto. Es algo, está bastante súper cool. Qué bueno que fue un venezolano quien establece el récord. Vamos a ver cuánto tarda alguien que salga un gringo. hacer 44 horas aquí consecutivas para romper este récord. Yo voy a hacer 44 horas. Porque bueno, pero entonces los peruanos están adelante. Los peruanos hicieron la Asociación Peruana de Podcasters. Se llama la APPO, por sus siglas. Venga. Cuéntanos. Sí, la APPO, esto fue una iniciativa de fortalecer esa comunidad podcastera en Perú, tener un lugar donde estas personas pues puedan conseguir recursos, conseguir respaldo, ¿verdad? Conseguir gente que los pueda ayudar. Para mí está súper cool. Esta asociación fue organizada, uno de los organizadores es Hans Rothgieser, que está allí en Perú, y aparentemente él es uno de los referentes de podcast allí en Perú, así que ya le extendimos una invitación para que esté en este podcast, para que nos cuente qué está pasando del podcasting allá en Perú. Pero sí, la asociación tiene creadores, productores, guionistas, gente que está empezando, gente que lleva un montón de tiempo, y está súper cool porque primero que es un gran paso, ¿verdad? Que bueno, deberían haber muchas más organizaciones así, más asociaciones como esta, pero está cool porque no se escucha mucho sobre el podcasting en Perú. O sea, como que quién es el podcast más grande o el podcaster más famoso allí, como que no se escucha mucho. Así que yo espero que entonces la asociación, ¿verdad? Como que le dé un poquito de promoción a esa gente, ¿no? Y a esos podcasts que están creando allí, se están creando allí localmente. Sí, está bien interesante y es algo que yo creo que podemos tomar nota. Se puede empezar a tomar nota para ver cómo nos movemos más y de manera distinta en la industria. Y sobre todo para empezar a ver que aquí tenemos hay gente que piensa que el podcast está sufriendo por la brevedad y que están pasando cosas terribles con la brevedad. Cuéntame, ¿qué es lo que dice Jorge Haley? Jorge escribe, es uno de los 3 editores del newsletter Audios en 3x3, que te la recomiendo si estás en el podcasting. Es una newsletter tremenda. Y sí, él estaba un poquito... Esto fue como un turno de privilegio que le dieron en la última edición del newsletter. Y él menciona pues la tendencia a la brevedad, ¿no? Lo estamos viendo con los reels, con los shorts, con todo esto, ¿verdad? De que es 30 segundos, un minuto y medio.
Entonces está viendo también estas otras aplicaciones como lo que dije, Notebook LM, ¿verdad? De Google, que tú le pones un libro y te lo hace lo que Google quiere que tú le digas que es un podcast y pones a 2 voces ahí de inteligencia artificial hablando y que la herramienta está súper cool, pero eso no es un podcast, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema aparte. Y también está mencionando una compañía que reseñan en esa edición que se llama Audioflux, que ellos están experimentando con podcasts de menos de 3 minutos. Y él está diciendo como que, mira, pues aquí estamos como que con esta cosa de que todo tiene que ser corto, como que, ¿verdad? El attention span, la atención de nosotros sigue acortándose. Esto sigue siendo influencia de estas grandes compañías que quieren que nosotros estemos el doom scrolling, ¿verdad? Que estemos ahí con el dedo así dándole para arriba y subiendo los reels y subiendo los shorts. Él dice, una cita de Jorge, él dice, el video podcast, permítame decirlo sin filtros, no es más que la producción de contenido en video para que su distribución en Reels y Shorts nos atrape a través de las pantallas y nos haga perder horas de vida, pero sin atender al audio, porque lo que importa es estar enganchado al algoritmo, a la publicidad que te cuelan. Tu podcast en video no les interesa. Jorge está diciendo, mira, aquí YouTube y Spotify y estas compañías grandes están diciendo video podcast, pero es para que tú cojas tu podcast de 30 minutos, hagas 10 clips, lo pongas ahí y lo subas y la gente lo vea, y no necesariamente porque tu podcast es importante, porque es una historia que se tiene que escuchar, que se tiene que contar. Ellos lo que quieren es que tú pongas esto ahí y ya. O sea, que eso es este push al video podcasting. Y no le están dando el lugar que se merece el podcasting de audio, que verdad que es el podcast original, el que la mayoría de nosotros el que la mayoría de nosotros crecimos, que es una conversación, algo ya tú te sientas, tú estás escogiendo que quieres escuchar estos 30, 40, 50 minutos de esta persona o de estas 2 personas o de este cuento o lo que sea. Y no esto de que vamos a picarlo aquí un montón para que tú veas un montón de cosas y estés ahí en YouTube, estés en TikTok, en Instagram, lo que sea, pasando tiempo y pasando anuncios y obviamente pues generándole ingresos a estas compañías que no le interesan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Sí, yo creo que es lo que hemos hablado varias veces. El vídeo definitivamente ayuda a ser descubierto porque pues tienes la oportunidad de ponerlo en las redes y es parte de ese lenguaje de las redes. Si no estás... Y yo creo que esa presión que nos meten de que tenemos que tener video, mira, no. Yo creo que hay una población en el podcasting que todavía estamos bien firmes en que si a mí no me da la gana de tener un video, no voy a tener un video, punto. Y yo creo que podemos resistir todavía y vamos a mantenerlo. O sea, no hay que tampoco volvernos locos en el asunto de que, hay que tener video y tengo que hacerlo en video, Yo recuerdo que cuando en un momento dado a mí me entró así la piquiña y dije, no me chaves, ahora no me digas que yo tengo que ponerme a hacer un video de esto, yo no tengo la infraestructura, yo no quiero, porque me va a tomar demasiado tiempo. Y yo creo que eso pasa mucho, sobre todo cuando eres de las personas que están atrás por lo regular de cámara y que estás atrás de todo, que cuando de repente estás tú al frente es como que, ¡ay, qué miedo! No quiero estar aquí al frente, me da piquiña. Pues yo creo que, mira, resistamos, continuemos con nuestros audios si queremos tener solo audio y pues usa el video para apoyar, porque pues tampoco es que sea Satanás, ¿sabes? Puedes poner el video ahí para presentar algo y verte y que se vea en las redes y darte esa promoción que quieres, pero no tiene que ser tu base. Así es que yo creo que todavía vemos quienes queremos sentarnos a escuchar 45 minutos de calidad o 30 minutos de calidad y lo bueno que tiene es que lo escogemos, ¿sabes? Una persona que escucha podcast escoge escuchar un podcast. Claro. No es que se lo están poniendo ahí en la cara y lo está viendo porque sí, sino que es una decisión bien consciente de voy a escuchar esto porque me interesa. Y ahí es que yo creo que está la fuerza dentro del podcasting. Yo creo que nosotros, ¿verdad? Este podcast tiene clips y yo paso trabajo sacando clips para ponerlo en redes sociales. Pero yo creo que el punto es porque tú estás en Estados Unidos y yo estoy en Puerto Rico. Si los dos estuviésemos aquí en San Juan, no hay necesidad de hacer video. O sea, nos sentamos.
Puedes hacerlo como quieras para las redes, de nuevo. Te lo digo. Sí, pero también podríamos hacer otras cosas para las redes. Sí, video. Específicas. Pero mientras, Sí. mientras estamos grabando este podcast, no necesariamente tenemos que estar en un estudio ahí con luces y qué sé yo. Podríamos, maybe podríamos poner como que un teléfono o lo que sea y grabar toda la conversación. Pero que no es necesario. O sea, o sea, ahora lo hacemos porque estamos aquí, estamos usando un software y tenemos que verlo porque nos hacemos señas y que es lo otro. Y pues, No, y para obviamente, verle para ver por lo menos a Julio de vez en cuando, ver si no lo veo, no sé. si no nos vemos, exacto. O sea, esto como que pues, si ya estamos aquí, pues vamos a hacerlo. Pero si tú estás solo o estás, qué sé yo, ya puedes ir a un lugar, pues no es necesario. Esta gente, la compañía esta o el grupo este que Jorge menciona de AudioFlux, Ajá. que es de podcast de menos de 3 minutos, yo esto lo veo más como un experimento, ¿no? O sea, como un experimento creativo. Sí. Es más como que, mira, tengo un canvas de 3 minutos, ¿qué puedo hacer aquí? Pero no lo veo tanto como que están haciendo un push a que el podcasting debería ser de 3 minutos. Pero es más como que, mira, vamos a experimentar. O sea, pero ¿por qué tiene que ser de 3 minutos? ¿Por qué no lo hacemos de 15 minutos? ¿Verdad? Es como que yo creo que el 3 es más fácil porque puedes hacer algo más rápido y ya hasta un podcast producido de 15 minutos está fácil ahí horas trabajando. Sí. Pero sí, o sea, Jorge yo creo que no está muy contento. Se levantó como que medio molesto ese día con el video podcast y yo voy a escribir aquí 2 o 3 cosas y decirle a esta gente. Pero yo, o sea, no es que estemos en desacuerdo con él. Yo creo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, especialmente esto de que es una alimentación al algoritmo que nos tiene aquí pegados y a veces, ¿verdad? Buscamos salir de eso. Es como que no quiero estar en redes sociales, no quiero estar mirando, o no quiero, o sea, la red social que consumo no quiero que esté, que sea liderada por un algoritmo que me está enseñando, si te gustó esto, de esta cosa, como que yo creo que ya cansa, especialmente nosotros, ¿verdad? Que hemos visto cómo todas esas redes sociales nacieron y cómo eran antes y cómo son ahora. Es como que estamos hartos de eso ya. Sí, y bueno, prueba fehaciente de que nosotros realmente a veces se nos olvida que tenemos ahí la cámara y nos estamos mirando a nosotros, es cada vez que veas un clip, que veas que estamos mirando para el jurutungo, que no estamos mirando a la cámara, es porque estamos mirándonos a nosotros mientras hablamos. Y yo, por ejemplo, se lo digo a cada rato a Julio, tengo que hacer conscientemente mirar a la cámara para poder que no esté yo mirando perdida para otro lado, porque pues no me acostumbro, pero hay gente que lo tiene domado, hay gente que le funciona, hay gente que vídeo es lo que quieren hacer. Bravo, mano, vete por ahí, si lo dominas, te gusta, si tu público está ahí, tira por ahí, pero si no está ahí, bájale 2 a la presión, quédate en audio. Mira a nuestro amigo Steven, toda la gente que tiene en audio, es posible, no estamos inventándolo, así es que anyway. Les recordamos que todas estas notas y todas las que todavía faltan por discutir son del newsletter Tropical Podcasting. Usted puede ir a tropicalpodcasting.com, suscribirte, te llega el jueves por la mañana, fresquecito, como Yesenia dijo, lleno, on fire, con un montón de actualidad y un montón de trucos y estrategias. La gente que más sabe de podcasting en español leen Tropical Podcasting todas las semanas. Vamos a los tips, trucos y estrategias. Vamos a hablar de la importancia de la conexión en vivo de los podcasts. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué se está hablando sobre por qué es necesario encontrar a esa gente de frente? Esto está bien chévere y esto lo hablamos cuando nos estábamos preparando. Yo creo que es parte de lo que la pandemia nos enseñó, ¿no? O sea, que llega el momento en que, ok, tú puedes estar separado por un tiempo, pero llega el momento en que tú quieres conexión y quieres estar con gente, ¿no? Y esto está bien interesante y lo hemos visto también con nuestros amigos podcasters de España con los que hemos hablado, que hacen estas giras de podcast donde están en teatros y invitan a la gente para que vayan en vivo y está bien nítido, la verdad, es bien chévere porque se crea esa conexión más allá de lo que está simplemente en los oídos, sino que por fin puedes ver a esta persona, está en vivo, la dinámica es otra, tienes a la gente ahí y están haciendo esto y están invitando. Tom Webster en Sound Profitable nos dice la importancia de crear este tipo de eventos para mantener esa conexión genuina, y yo creo que es un tip bien acertado
que deberíamos empezar a tomar más en cuenta, porque a la audiencia yo creo que respondería súper bien. Y hay gente que no, venga, hay gente que son así como más distantes, pero mira, a ver, igual tu audiencia es de esa gente que le gusta y le gustaría verte en un video, en un en vivo, mira, a ver, en un café o lo que sea, eso lo puedes hacer, coordinaciones con café, working space o lo que sea. Mira, voy a tener gente aquí, déjame ver si todo funciona y crea el evento y de repente tiene gente ahí y puede ser bien interesante. ¿Qué tú crees? Sí, cuando habla de evento no necesariamente significa rentar el teatro de tu pueblo y hacer un podcast allí y que llegue gente. O sea, esto puede ser, como tú dices, mira, hay un coffee shop aquí cerca en el pueblo, yo voy a estar allí y quien quiera llegar, que le llegue y nos tengamos fotos y hablamos y compartimos y qué sé yo, y tú puedes ver algo. O si eres una de esas, ¿verdad? Si eres un grupo quizás, entonces dice, pues mira, vamos a estar en tal sitio también y vamos a grabar un podcast y lo vamos a grabar en vivo o lo vamos a grabar normal, pero va a haber audiencia y después, antes o después, pueden hablar con nosotros, podemos meter a alguien de ese grupo también y como invitado, invitada. O sea, hay diferentes maneras, no necesariamente tiene que ser, ¿no? O sea, no te estamos pidiendo aquí un choliseo, ¿verdad? Hombre, no. ¿Verdad? Que llenen la gente. Pero sí hay maneras porque lo que dice Tom en esta nota, hay una sobreabundancia de contenido generado por inteligencia artificial. Ahora te sale una voz y tú no sabes necesariamente si es real. Lo están haciendo muy bien, demasiado bien, asusta. Está saliendo, o sea, como la voz de alguien, pero es generada por inteligencia artificial. Hay gente que lo está haciendo willingly, ¿verdad? Como que literalmente están cool con que hagan eso y hay otros que se le están robando. Y por eso esa autenticidad es bien importante porque la gente quiere saber con quién está conectando. Como él dice, tu audiencia quiere conectar contigo, pero también quiere asegurarse que la persona con quien están conectando es realmente la persona que está creando el contenido que les encanta. O sea, yo te escucho, me gusta lo que tú estás haciendo, soy fan tuyo, pero quiero entonces ahora conocerte para asegurarme de que eres esa persona y no eres un personaje, ¿verdad? Que está aquí hablando de una manera, pero en persona es otra. O sea, esa autenticidad, para mí, de ahora en adelante, en lo que es el entretenimiento, va a ser bien importante porque ahí tú vas a ver quiénes son esas personas que tienen esa carisma y quieren hacer esto. Y quienes están ahí puestos, ¿no? Los que les dicen los industry plants, los que ponen ahí de alguna manera, o los que lo están haciendo, o los que están creando un montón de contenido, ayudados por inteligencia artificial, ChatGPT, el Claude y el otro y qué sé yo, pero de repente te montan un podcast o te montan unos videos y qué sé yo, y tú dices, wow. Y cuando están de frente es como que, no, tú no sabes tú no sabes lo que estás hablando. Exacto. Ahí recalcamos la importancia, ¿no? de que mantengas esa autenticidad en tu programa, en tu podcast, que sigas siendo tú, no crees un personaje, sé tú exactamente como eres, porque cuando te das con algo así, por ejemplo, que quieres crear un evento, etcétera, pues la gente, what you see is what you get. La gente va a tener exactamente la persona que está al otro lado del micrófono sin ninguna capa ni pintura. Así es que eso está bien nítido. Y quien lo quiera hacer, déjennos saber para nosotros también promocionarlo por aquí y decirle, mira, ¿sabes qué? Que este podcast va a tener un evento. Podemos trabajarlo. Claro que sí. Nos deja saber, nos escribe si tienes un evento y eso, uno de los puntos también que Tom menciona, que es monetizable. O sea, si ya tú crees que puedes llevar cierta cantidad de personas y sabes que si voy a tal sitio pues puedo llevar más de 100 personas o lo que sea, pues tiene también, y si la audiencia lo permite, puedes cobrar por ese evento, te haces un par de pesitos, venden merch también si tienes, qué sé yo, hay un montón de maneras de monetizarlo. Yes. Así que pues, si tienes un evento, si estás planificando un evento, déjanos saber que con gusto lo promocionamos. Y quién sabe si de repente sale uno de nosotros por ahí. También, no sé. ¿Te imaginas? Yo creo que, no sé, quizás, maybe, no sé. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a planificar. Bueno, como te dije, este newsletter, esta edición del newsletter, vino de verla bien llena. Porque además de, ¿verdad?, lo que estamos hablando de las estrategias y de todas estas opiniones sobre el video podcasting y los estudios de la audiencia hispana,
se convirtió en una guía definitiva para promocionar tu podcast. Y esto fue una bomba de artículo, de verdad. O sea, lo que Tiana Marinucci escribió. Cuéntame un poquito de eso y de tu opinión, porque estuvo fuerte esto. O sea, un montón. Es un montón. Ella te está dando como que es como un 101. Mira, todo lo que tienes que hacer, la listita entera. Mi recomendación, como yo creo que yo lo he dicho aquí antes, como dice mi papá, la manera más fácil de comerse un elefante es bocado a bocado. Así es que no trates de hacer todo esto de cantazo porque te vas a volver loco. Y no queremos eso. De las cosas, escoge 2 o 3, escoge una que te guste más. De las cosas que ella propone, por ejemplo, es que te promociones en otros podcasts. Eso tiende a funcionar muy bien porque los podcasters escuchamos podcasts. Así es que tú quieres que, mira, te escuché en este podcast y me gustó lo que dijiste, así es que voy a buscarte y seguirte a ver qué es lo que vas a ofrecer, ¿no? Esa es una de las opciones que puede ser bien nítida. Otro que dice es pagar por un anuncio, que lo lea un host. Eso puede ser una alternativa también. Yo no lo he intentado, pero lo tengo en la mira. Quién sabe si eso puede funcionar. Otra de las cosas que te dice es que uses las redes sociales. Como hemos hablado varias veces, no te lo pienses tal vez demasiado. Ponte una camarita por ahí, como nosotros hacemos, que puedas hacer cortos, que puedas hacer tal vez del mismo contenido grande que tienes. Y para mí es la manera en que mejor funciona. Del mismo contenido que hiciste, saca snippets, cosas interesantes, y grábalo aparte y sube eso en un video, en un reel, en un short, en un story, lo que sea. Y mira, a ver, eso puede probablemente funcionar. Newsletters. Y esto, Julio aquí escogió 5 del montón que era, una retraíla. 5 más populares, los 5 más accesibles, yo creo. El newsletter, yo creo que es súper importante porque es la manera que tienes para conectar con tu audiencia y que tu audiencia pueda conectar contigo. Así es que dale tal vez cositas que no le darías en el episodio, una carnecita adicional, ponle un frosting, ponle algo para que también diga, espérate, esta me da algo más allá de aquí. Uh-huh. Otra cosa, publicidad fuera, si tienes oportunidad de poner publicidad en revistas, de poner publicidad en el periódico del pueblo, en el periódico revista local, la de los newcomers, la gente que llega nueva al lugar que están visitando. Mira, ponlo por ahí, son opciones alternativas. Y un billboard, ella habla de un billboard igual si eres un podcaster de a pie, igual puede ser un poquito difícil pagar un billboard, a menos que tengas tus conexiones, ¿sabes? Pero bueno, yo diría que te vayas por esas que son como que las más accesibles en cuanto que no te van a tomar demasiado tiempo, dinero ni esfuerzo. Sí, hay 2 o 3 aquí que piden un budget, ¿no? Que piden que obviamente pues si le vas a pagar para promoción en otro podcast o lo que sea, pues sí, ahí vas a necesitar un poquito de dinero, pero igual, o sea, para una promoción en un podcast o una promoción en otro newsletter o hasta en redes sociales, se pueden hacer intercambios, tú puedes buscar otra gente que, ¿verdad? Que tenga la misma audiencia y tratar de hacer una colaboración. Para mí, yo sigo diciendo que, no es porque tenga una, ¿verdad? Pero los newsletters es una de las maneras más fácil y que más resultados tiene. Porque si tú tienes un newsletter, pues ya tienes, ¿verdad? Una audiencia ahí. Si te promocionas en un newsletter sobre podcasting como esta o las otras que hay, pues ya tienes una audiencia que está interesada en el podcasting y están, yo creo que somos mucho más abiertos a decir, déjame chequearlo, aunque sea de un tema que nunca me ha pasado por la mente. Pero dije, déjame chequearlo para escucharlo, ver la calidad también, escuchar la calidad del sonido, ver un montón de otras cosas, no necesariamente por el tema, pero lo escuchamos por otras cosas. Pero también un newsletter relacionada al tema de que estás hablando. Si te gusta hablar de jardinería ¿verdad? Y de plantas, pues tú buscas un newsletter de eso y ahí dices, mira, y entonces ya tienes una audiencia que ya está ahí, que ya está comprometida con ese tema y ahora de repente le están diciendo, chécate este podcast y es como que ahí tienes. Exacto. So, es bien, para mí es bien efectivo. Lo que tengo es buscar, ¿verdad? Buscar un buen newsletter y tratar de hacer este tipo de colaboración. Pero sí, esto hay un montón de maneras de promocionar tu podcast. Requiere un poquito de paciencia y creatividad y suerte también, porque o sea, si tú le escribes a alguien, quieres saber obviamente que
que te contesten y todo esto. Sí, ahí el truco de los 3 emails funciona. No le tires de la bomba de cantazo a quien quiera, sino hola, ¿qué tal? ¿Dónde puedo conseguirte? Claro. O por dónde puedo hablar contigo sobre una propuesta de tal cosa. Si la persona te responde, pues es un afirmativo probablemente, así es que ya abriste la puerta y va suavecito, tú sabes. No vas ahí a saco que la persona diga, pero ¿tú quién eres? Bye, y te dé un blog o lo que sea. Ajá. Así es que yo les recomiendo que lean el artículo completo. Julio lo puso en el newsletter. Lean el artículo y de nuevo, escoge lo que te funciona ahora en el momento en que estás. No tienes que ir a hacerlo todo porque te vas a volver absolutamente loco o loca tratando de hacer todo esto tú solo. Y menos si no tienes el budget. Así es que escoge lo que funciona para ti y mete mano. Promociona tu podcast. Y pasando al último punto del newsletter y de este podcast, la gente de Podcast Host compartieron unos tips para relanzar tu podcast. Y eso lo estamos hablando porque tú te especializas en ayudar a gente a relanzar sus podcasts. Sí. Pues mira, ellos en el artículo lo que dicen es que aprendas de lo que hiciste, ¿no? Que uses esas nuevas habilidades y tienen toda la razón, ¿sabes? Aprende de los errores que cometiste con ese primer podcast. Pregúntate por qué lo dejaste. Asegúrate bien de entender por qué lo dejé, dónde estuvo el impasse, qué fue lo que provocó esto. Una vez tú tengas eso claro, ya a partir de eso tú puedes empezar a crear como que una estrategia más clara, y mi recomendación aquí, lo acabo de decir, es una estrategia. No te tires al garete a volver a decir, bueno, pues voy a retomar el podcast, empiezo mañana y empiezas a grabar. Ajá, voy a grabar mañana, empiezo otra vez y te tiras y ya. Ojalá tengas la oportunidad de hacerlo y sale sin ningún issue, pero si ya lo dejaste por falta de tiempo, porque te aburriste, por falta de contenido, por un montón de cosas, pues no te tires al garete y crea una estrategia donde puedas ver, ok, qué falló y cómo yo puedo acercarme a esto de otra manera para que sea mucho más accesible para mí hacerlo, y analiza si de verdad tienes el compromiso y por cuánto tiempo, y si lo quieres hacer por secciones, si lo quieres hacer por seasons, si lo quieres hacer o temporada, si lo quieres hacer de 15 minutos, de 30 minutos. Haz toda esta investigación para que puedas de verdad entonces meterle con furia y hacerlo como lo quieres hacer y que llegue a lo que tú quieres que llegue. Y otra cosa es que definitivamente esté alineado, ese podcast que está relanzado, está alineado a algo que a ti te gusta y con lo que te sientes cómodo. Si no eres una pro o un pro en finanzas y estabas hablando de finanzas, mano, no te tires porque es como que va a ser muy aburrido, no hagas eso. Haz algo que te divierta, porque si no te divierte, la cosa entonces va a ser bien pesada y lo vas a dejar. Va a acabar en el cementerio de podcast una vez más. Y no lo mires como que, ¿qué van a decir ahora que dejé de hacer esto y ahora estoy tirándome de nuevo? Como una vez le da a decir el pánico y dice, van a decir que soy un failure, que no hice las cosas bien. No, estás reinventándote y se vale reinventarse. Así es que no hay problema. Te reinventas, sales de nuevo, le anuncias a la audiencia, hazlo con bombos y platillos, no te quedes abajo. O sea, no digas como que voy a relanzar y relances esperando que todo el mundo se entere si no le dijiste a la gente que vas a relanzar. Así es que yo diría que por ahí sería más o menos lo que dicen ellos y lo que yo concurro y una que otra cosa que añadí, yo creo, de lo que ellos dijeron. Yo creo que lo que tú dijiste de eso, de tener la estrategia para disfrutarlo, es una de las cosas más importantes. Porque si dejaste por alguna razón, ¿verdad? La vida pasa. Y no tenías tiempo para editar o para grabar o para encontrar invitados o lo que sea, y lo dejaste por eso y no planificas para, ¿verdad? Para resolver esos problemas, pues entonces vas a tener el mismo problema y no vas a disfrutarlo. Y cuando uno no disfruta lo que está haciendo, pues entonces pues ¿para qué quieres un podcast? Un podcast no es, ¿verdad? Esto no es totalmente necesario para todo el mundo. Tú lo haces porque es algo que te apasiona y tú quieres disfrutar hacerlo. Pero si odias editar y es como que pues entonces pues no lo vas a disfrutar, y cuando no lo disfrutas, tu audiencia se da cuenta y tampoco lo disfrutan porque es como que está ahí forzado o forzada. Exacto.
Sí, o sea, sí, y mira, a ver, ¿sabes? Si hay algo que puedes delegar de lo que estás haciendo, delégalo, ¿sabes? Si odias editar, pero te encanta grabar, te encanta hacer los episodios, pues mira, a ver si igual puedes delegar la parte de edición y se te hace la vida más fácil, ¿sabes? Yo creo que es eso, es como que buscar ese punto medio donde tú estás cómodo, porque lo que dijiste, podcasting no es para todo el mundo. Así es que si no es lo tuyo, pues no es lo tuyo, es válido, está bien. Pero si de verdad te gusta y quieres meterle, pues piénsalo y hazlo con estrategia, por favor. Bueno, recordamos que todas estas notas que discutimos son del newsletter de Tropical Podcasting. Puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte para que te llegue ese newsletter todos los jueves. Mayra, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Bueno, pues como te dije, sobreviví la tormenta eléctrica, me mudo pronto y seguimos sin hacer mucho, pero yo... Mira, ¿y el microondas? ¿Qué pasó con el microondas? El microondas está vivo, o sea, es muy gracioso ver a mi hijo decirle... No tenemos que abrir el GoFundMe. No, ¿qué va a hacer? Si eso lo paga el landlord. Pero es que es gracioso ver a mi hijo decirle, anunciarle a todo el mundo, ¡tenemos microondas! Él sabe que la importancia de... Sí. Inclusive a su papá le dice, papá, tenemos microondas. Es como sí, sabemos que tenemos microondas, gracias. Qué gracioso. Bueno, y entre otras cosas que están pasando es que hablé en Alto y Claro, salió el episodio el miércoles, hablé acerca de por qué debes tirarte a tener un podcast de nicho y cómo las métricas en un podcast de nicho son bien diferentes a las métricas que todo el mundo te dice que tienes que estar pendiente a. Y mis recomendaciones, tengo un par de recomendaciones ahí, fue así como que medio guerrilla, estaba yo saliendo de la congestión que tengo, me oigo asfixiada de vez en cuando, pero creo que tiene un par de puntos interesantes, así es que dale oído, lo encuentras en Alto y Claro en todas tus plataformas de escucha, en cualquiera de ellas estoy, y déjame saber qué te pareció. ¿Y tú, Julio? ¿Qué está pasando contigo? Pues mira, estoy feliz porque esta semana llegó un montón de gente nueva al newsletter también, así que mandamos saludos a Norieli, a Katie, a Vicky, también estaba Laia, hay un montón de gente, o sea, estamos ya en más de 130 personas de suscriptores del podcasting, así que está súper cool. Yo, como te dije cuando empezamos, estamos grabando viernes, ¿verdad? Viernes por la mañana, viernes 20 de junio, pero yo pensaba que era sábado. O sea, yo me levanté y yo como que juraba que era sábado. Y estaba como que, ¿por qué yo estoy grabando un podcast un sábado? Pero después me di cuenta, es como que, espérate, no, es como que en estos días, los días, valga la redundancia, se unen. Y estoy también preparando para el newsletter y para este podcast unas conversaciones bien chéveres, como dije, a Hans de la Asociación de Podcasters Peruanos, se le hizo la invitación para que esté aquí en el podcast, pero porque me encantaría saber más, que nos cuente más sobre qué está pasando en el podcasting allá en Perú. Como dije ahorita, es algo que no necesariamente no conocemos mucho, ¿verdad? No hay mucha información allá afuera, así que estaría súper cool que alguien que está allá adentro pues nos diga cómo está la cosa. Así que pendiente a eso, pendiente a estas nuevas entrevistas, estas conversaciones que vamos a tener con este tipo de personas y expertos en el podcasting en algún lugar específico de Latinoamérica. Bueno, y entonces, Julio, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en Instagram como Julio Axel Podcast. Julio Axel Podcast. Me encuentran como Julio Axel Ponce. Julio Axel Ponce es mi Instagram. Y el Instagram del newsletter es Tropical Podcasting. Ahí sí. Y en tropicalpodcasting.com también. Y a ti, Mayra. A mí me encuentran en podcasterasmedia.com y en Instagram me encuentras como Mayra Ortiz Nieves. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que no le lleguen otra tormenta de electricidad allá a Mayra. La sobreviviré, me gustan. Dentro de todo me gusta verlas, así que sí, soy así. Me gusta ver los rayos en el cielo. Y pues nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.